Buenas noches, aquí nos encontramos juiciositos para leer nuestro capítulo diario. Hoy nos corresponde el capítulo 10 del libro de Génesis. Vamos a estar atentos, vamos a prestar nuestra atención, vamos a colocar nuestra mente y nuestros oídos, nuestro corazón, todo el enfoque a este capítulo para entender. Este capítulo tiene como título El origen de las naciones, para entender cómo se van formando naciones en la tierra, según lo que la Biblia nos enseña de cómo es el origen de estas naciones. Así que espero que tengamos hoy una excelente enseñanza que nos ayude a la hora de tomar decisiones en nuestro día a día. Dice así: después de la inundación que destruyó la tierra, Sem, Can y Jafet tuvieron sus propios hijos. Esta es la lista de sus descendientes. Oiga, los hijos de Jafet. Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Ahí por ahí derecho le voy tirando pues ideitas para las mujeres que estén embarazaditas y necesiten nombres para ponerle a los hijos. Vea, ahí encontramos diferentes nombres. Eso sí, unos nombres muy suaves. Gomer. Gomer tuvo 3 hijos: Askenaz, Rifat, Togarma. Javán tuvo 4 hijos: Elisa, Tarsis, Kitim, Rodanim. Y los hijos de Jafet dieron origen a los pueblos que habitaron a la orilla del mar, con sus familias, sus territorios y sus idiomas. Los hijos de Cam, al amigo que maldijo el padre, el abuelo, los hijos de Cam. El papá maldijo a los hijos de Cam, sí. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ese fue el que maldijo Noé. O sea, cometió el error Cam y maldijo a Canaán. Cus tuvo 6 hijos: Seba, Havila, Sapta, Rama, Sapteca, Nimrod, el poderoso cazador que habla la Biblia. Nimrod llegó a ser poderoso en toda la tierra. Además, Dios le permitió llegar a ser un gran cazador. De allí viene el dicho: eres tan buen cazador como Nimrod, a quien Dios le permitió ser un gran cazador. Las ciudades más importantes de su reino fueron Babel, Erech y Akkad. Todas ellas estaban en Babilonia. De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Kelah y Resén, que está entre Nínive y Kelah. Rahama tuvo 2 hijos, Seba y Dedán. Estos son los pueblos que descienden de Misraim: los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los casluitas, los captoritas. Los filisteos descienden de los captoritas. Canaán tuvo 2 hijos, Sidón y Het. Estos son los pueblos que descienden de Canaán: jebuseos, amorreos, jejeseos, heveos, araseos, cineos, arbadeos, semareos, amateos y todos los otros feos. De ahí vienen todos los feos. Más tarde los cananeos tomaron rumbos distintos, así que las fronteras de Canaán llegaron a extenderse desde Sidón hasta Gaza, en dirección de Gerar, y de allí hasta Lesa, en dirección de Sodoma, Gomorra, Alma y Seboim. Los hijos de Sem. De estos hijos de Sem tenemos de ellos el más importante, o de allí de Sem nace uno de los más importantes. Dice aquí, dice que en los días cuando Peleg vivía, la gente se dividió y se formaron muchas tribus y pueblos. Y Joctán tuvo 13 hijos. La región donde vivía se extendía desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa del este. Todos estos fueron los descendientes de Sem, cada uno con su pueblo, su territorio, sus familias y sus idiomas. No leí los descendientes de Sem porque también un chorrero de nombres, y pues son nombres que ustedes no conocen. Y yo tampoco. Después de la inundación que destruyó la tierra, los descendientes de Noé habitaron toda la tierra y dieron origen a los distintos pueblos. En la lista anterior aparecen las familias y los pueblos que formaron.
Y vamos a aprovechar para leerles esta gran historia ya que tenemos tiempo. Dice que cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo: ¿cómo son un solo pueblo y hablan solo un idioma? Ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieren. Es mejor que bajemos y confundamos sus idiomas para que no se puedan entender. Y desde ese lugar Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. Esta es la lista de los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad. Esto fue 2 años después de la inundación que destruyó la tierra. O sea que cuando Sem entró al arca de Noé tenía 98 años, uno de los hijos de Noé. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Arfaxad, Sem vivió 500 años más, y Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sela, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Sela, Arfaxad vivió 403 años más. Sela tenía 30 años cuando nació su hijo Eber, y este vivió 433 años más. Luego Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Peleg, Eber vivió 430 años más. Y así vamos viendo. Peleg es el padre de Reú. Reú tiene hijos. Serug, Reú vivió 270 años más. Serug también tiene sus hijos, y Serug ya es el padre de Nacor. Y Nacor tuvo hijos, y su hijo se llamaba Serug, vivió 200 años más. Nacor tenía 29 años cuando nació su hijo Tera, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació su hijo Tera, Nacor vivió 119 años más. Y Tera tenía 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Taré y sus descendientes. Ahí ya vamos llegando a ese punto especial. Esta es la lista de los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Y Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Cuando murió todavía vivía su padre. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Y Nacor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Taré salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, pero al llegar a Harán se quedó a vivir allí, junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Taré a la edad de 205 años. Es una historia un poco confusa y sé que usted se aburre cuando escucha todos esos nombres, todas esas personas. Si ha llegado hasta este punto escuchando la historia, sé que debe estar un poquito aburrido, lo entiendo, hasta yo me aburro de leer un poco de nombres de personas que no tienen como un impacto en mi vida, o sea, que no son mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos. Entonces es como normal que cuando lleguemos a este tipo de capítulos tendamos a sentirnos un poco perdidos, y más porque estos nombres no nos crean imágenes en nuestra mente, y los seres humanos, cuando nos cuentan historias, cuando leemos historias, nos encanta hacer ideas en la mente, imágenes que nos producen esa emoción. Las imágenes nos producen emociones. Entonces, ¿qué les voy a resumirles un poquito los 2 capítulos que le leí? Aunque es muy importante estos listados de personas, y por eso se encuentran en la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Porque aunque a nosotros no nos llame la atención este tipo de personas o este tipo de nombres, pues es porque nosotros no somos directamente descendientes de ellos, o sea, en el sentido en que esos no fueron nuestros abuelos o bisabuelos.
Aunque sí venimos en cierta manera desde esa época, sí venimos, la genética obviamente, porque usted y yo sí venimos por la genética de Sem o de Can o de Jafet. Uno de esos tres es por la línea en que nosotros venimos. La verdad, de ahí se pobló la tierra. O sea, Sem, Can y Jafet fueron los que poblaron la tierra con sus esposas. Y puede ser que nosotros no seamos descendientes de Cam, que fue el que más mal le fue por la maldición que le mandó su papá, su abuelo más bien, Noé. Entonces, ¿qué es importante? Ver cómo 2 años después se empieza a poblar la tierra con gente, le nacen hijos, y de todos esos hijos que nacen, empiezan a ser pueblos, empiezan a haber como agrupación de personas, de familias, a hacer sus chocitas ahí cerca el uno del otro. Todo es una gran familia, y entre todos, dirigidos por un grande que se llamaba Nimrod, que se lee en la Biblia, que fue feroz cazador, de alguna manera encontraron un liderazgo y empezaron a construir algo que llama la atención en este capítulo. Empezaron a construir una torre que era tan alta. La intención de esta torre era que su cúspide tocara el cielo. Y el objetivo del poderoso líder que dirigía toda esta arquitectura gigante y sorprendente, porque para la tecnología que había en la época, construir una torre que llegara al cielo, o sea, estamos hablando de una comprensión tecnológica muy avanzada. Porque para construir un rascacielo, hoy en día se necesita mucha, pero mucha tecnología. Piénsalo. Un rascacielo no se puede construir encima de arena. Nada más esos edificios grandes que hacen, si usted ha visto cómo se construye un edificio, esos edificios si crecen arriba cualquier 70, 60 metros, para abajo también se profundizan cualquier 10, 20 metros, y no es más, eso se profundizan las zapatas, eso es a profundidad. O sea que esta torre que hicieron no era más que una hazaña de grandeza y de poder y de sabiduría. Para la tecnología que se tenía, para mover como se debió de mover las piedras para construir esta torre, tuvo que haber una ingeniería sorprendente. Y lo más tremendo es que le llamó la atención a Dios lo que estaban haciendo, porque mira que estaban construyendo una torre, y la idea y el sentimiento de construir esta torre era la grandeza, la soberanía del pueblo, de querer en cierta manera hacerse en un nombre, y poder que su cúspide de esa torre tocara el cielo. Querían en cierta manera decirle a Dios que también podían llegar al cielo a través de su torre. Todo lo que había detrás de esta sencilla plan de arquitectura era soberbia, arrogancia, y lo único que había era orgullo y vanagloria. Todo lo que movía la intención de la construcción de esta torre no era nada social, no era hacer un edificio pues para tener allí un centro de salud, para tener allí oficinas para atender a la gente. No, el objetivo de esta torre, su parte interna, era la grandeza y la gloria del hombre, su soberbia, su arrogancia, poder demostrar que también podían, y como tenían una sola lengua, todos hablaban lo mismo, era fácil entenderse. Así que Dios vio la intención del corazón del hombre, y Dios dijo: esta gente no se va a detener, son un solo pueblo y una sola lengua. Así que lo que están haciendo, que si sus intenciones fueran diferentes, maravilloso, pero sus intenciones es de arrogancia, de prepotencia, así que lo que hacen no está correcto. Y Dios, con un sencillo movimiento, traba la lengua de todas estas personas, y el uno le va a pedir al otro un ladrillo, le va a pedir mezcla, le va a pedir algo, y el uno le habla en chino, y el otro le contesta en, no sé, en
alemán y el chinito siente que lo están regañando porque están diciendo que parte al libro y bueno, y habla todo horrible como hablan. Bueno, no quiero decir que los alemanes hablen horrible, pero sí hablan golpeado, hasta donde tengo entendido. Y bueno, cada uno, tal vez ustedes reirán, no tengo ni la menor idea cómo hablan esos alemanes, pero sé que hablan golpeado, sé que hablan arrastrando como, no sé, como la R. Bueno, lo que trata de decirles es que el uno le trataba de pedir cosas al otro y el otro al otro y nadie se entendía, nadie sabía cómo comprender al otro. Y de esta manera, los que hablaban un idioma y los que hablaban otro empezaron a agruparse ya por la forma en que hablaban, por sus idiomas, porque se podían entender para empezar a construir como vivienda, como que no te entiendo, nos tenemos que ir, tenemos que parar esta construcción, nos detenemos solo con un movimiento de Dios. Sencillo. Logró aplastar toda la soberbia y el orgullo que había detrás de esta gran torre que se quería hacer. Familia hermosa, yo creo que ya es necesario ir sacando una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Por qué? El tiempo se fue. Cuando tú empieces a hacer algo, una empresa, un proyecto, cuando tú empieces algún objetivo, ten en cuenta que lo que vas a hacer, tú eres un ser humano y por ser un ser humano tienes limitaciones y esas limitaciones van hasta donde Dios dice, hasta aquí te permito. Así que si quieres tener éxito en todo lo que emprendas, yo te recomiendo que cuando vayas a hacer algo, hazlo pidiéndole a Dios sabiduría para que lo que hagas le dé honra a Él, porque tú eres un ser humano y una creación directa de Dios. Y como ser creación directa de Dios, debes de buscar la forma de darle honra a tu Creador. Si tú haces algo que lo único que busca es tu propia, elevar tu propio ego, tu yo interno, tu orgullo y tu arrogancia, estoy casi seguro que Dios va a ver esa intención tuya en el corazón y va a frustrar esos sueños. Así que como aplicación práctica de hoy en adelante, tú y yo vamos a buscar hacer cosas, proyectos, planes, objetivos, sueños, edificar casa, darle un hogar a la familia, no sé, lo que tú quieras proyectarte a hacer, estudiar, lo que sea, pero vas a tener en cuenta que lo que vas a hacer, hazlo para el beneficio de la humanidad y hazlo con el deseo de honrar al Creador que te dio la vida. Y siempre ten en cuenta que a ese Creador hay que darle la gloria. De lo contrario vas a verte frustrado en lo que quieras hacer por un Dios soberano, Rey de Reyes, que mira la conducta del más pequeño de los seres humanos. No te quede duda que Él está atento a lo que hacen los pueblos. La Biblia dice que Él bajó a ver lo que hacía la gente y dijo, confundamos su lengua, porque lo que hacen no es agradable. Así que familia, que Dios no obstruya tus planes porque están llenos de egocentrismo y de vanagloria propia, sino más bien que Dios te fortalezca y sea tu patrocinador de los planes y proyectos que tienes. Esa es la aplicación práctica que le vamos a dar a esta lectura. Poner a Dios como el Señor de nuestros proyectos y honrarlo con lo que hagamos. Y así vamos a ver a Dios como nuestro patrocinador de lo que proyectamos hacer. Un abrazo familia y Dios los bendiga.